buen día, estimados amigos. René Sanchinelli les saluda. Hoy tenemos acá a un amigo, es un amigo de la infancia, Claudio Valerio Gaetani Mena, quien por razones de la vida pues tuvo que emigrar a Italia y vivió allá durante muchos años y ahora vuelve aquí. Él es escritor, también politicólogo, analista y dramaturgo. Claudio, bienvenido a la noticia en Guatemala. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hace algunos días, Claudio, vimos una propuesta por ahí para tratar de hacer lo que se llama una certificación ciudadana sobre los políticos. ¿Podrías nos contar brevemente qué es esa propuesta? Fundamentalmente es algo que surgió, digamos, momentáneamente, inesperadamente, realmente platicando un poco en uno de los foros de Facebook, surgió esta propuesta de tratar de entender qué cosa es lo que se tiene que hacer para poder comprobar que al menos los candidatos en Guatemala al menos tengan una cierta coherencia, una cierta dignidad, una cierta limpieza, como se puede decir. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Ahora, me surgió una idea particular en la cual señalábamos de poder certificar a los candidatos, indiferentemente de qué partido sean, o dónde se presenten, o qué cosa es lo que quieran hacer. A mí no me interesa si son de derecha, izquierda, de alto en bajo, gordos, rojos, no es importante esta cosa. La cosa importante es que sean personas dignas. Y para eso, platicando entre los varios miembros del foro, surgió una especie de decálogo, se dice, de decálogo para poder indicar cuáles serían los requisitos mínimos que una persona que un día de estos quiere candidarse a un puesto del Estado debería tener y que nosotros como ciudadanos deberíamos entenderlos, ¿verdad? Comprender estos requisitos, saber al menos tener esa certeza de quién es. En otras palabras, queremos saber quiénes son los políticos, si merecen o no merecen. ¿Y quiénes son como personas, fundamentalmente? Si merecen o menos mi simpatía o mi voto, parte del hecho de si son personas dignas, fundamentalmente. Esta es la idea, ¿no? Ser personas dignas significa, como lo decimos en este decálogo, tener los requisitos mínimos que el Estado me pide y que la ley en Guatemala exige para poder ser candidato a un puesto público, por ejemplo. El hecho de no tener ningún tipo de condena civil o condena penal, o no tener recursos o juicios en grado civil o penal en ningún momento o sea, tiene que ser una persona limpia en ciertos aspectos. Tampoco haber tenido jamás una condena. O sea, una persona que ha llegado a una condena civil o penal por un X o Y reato, yo creo que sea una persona que no pueda entrar a formar parte del Estado. Lo siento mucho. O sea, si yo soy una persona que le pegué a mi mujer y recibí una condena en un tribunal determinado, ¿cómo es que puedo ejercer? En otras palabras, digamos, antecedentes penales y civiles, ¿verdad? Además de los morales. Absolutamente, pero que sean limpios. O sea, ¿qué sucede? Si es ridículo que hayan personas que son candidatos a puestos del Estado que tienen condenas civiles, tienen condenas penales, entraron en la cárcel, salieron de la cárcel. O sea, lo siento, no tienen, según yo, la limpieza moral necesaria ya para poder ejercer un servicio. ¿Qué otro requisito habría que evaluar? Lo mismo, que tengan la posibilidad, que no personas, considero, que no hayan sido jamás implicadas o sospechadas de actos de corrupción o de ligámenes con el narcotráfico. Lo siento, o sea, desgraciadamente ciertas ligámenes, ciertas amistades, a veces deberíamos evitarlas un poco. Sería tal vez un poco demasiado moralista, porque todos conocemos a alguien que tal vez es implicado. Una cuestión es que yo conozca a alguien que es implicado, que fue implicado o que tal vez fue acusado de narcotráfico. Otra cuestión es que yo tenga relación de trabajo, comercial, de amistad, de cualquier género en relación a una persona de este tipo, ¿no? Aquí en Guatemala se acostumbra mucho que de repente empiezan a aparecer fotos de X persona con X maleante
y sucede en las campañas mucho, ¿verdad? Que llegan y a tomarse la foto con el héroe del momento. Hay una situación, ¿cómo se manejaría eso? En realidad yo creo que no existe, eso es gossip, eso es chisme y eso es un modo un poco particular de trabajar. La relación entre dos personas es más profunda que una fotografía en medio de la calle. Si yo soy un candidato, yo soy una persona pública en el teatro. Personalmente, muchas personas se toman fotografías conmigo. Yo no sé el nombre de esas personas, Sí, no son correcto. amigos míos. Pero es diferente si yo tengo una relación de negocios contigo, si mi hija está casado con tu hijo, perdónenme la expresión, yo tengo una relación de parentesco, si yo tengo un negocio o soy socio de tu empresa y tú eres una persona no digna o que tiene determinadas problemáticas. Esas son las relaciones que no deberían existir. En otras palabras, en estas 10 propuestas que empezaste a enumerar, ¿podrías terminarlas rápidamente? Sí, claramente, absolutamente. Una de las cosas que habíamos indicado era el hecho de que cualquier persona debería ser certificada. ¿Qué significa? Para ser certificada debería tener esos parámetros. Presentar su estado patrimonial completo, el suyo y el de sus familiares cercanos. Y autorizar a una especie de comité, a este grupo de personas que queremos simplemente poner en claro y poner en público quiénes son las personas, y ese es nuestro certificado. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que posees? ¿Cómo estás? Porque así como entraste, así tienes que salir. Lo siento mucho. Servir al Estado según yo, es un honor y no es un negocio, fundamentalmente. Comprometerse claramente, en ese caso, a notificar cualquier cambio de su estado patrimonial. Obligatoriamente comprometerse con este comité, con este grupo de personas, indiferentemente de su partido. ¿Qué significa eso? Me gané la lotería y gané 1 millón de quetzales, lo tengo que decir. Lo siento muchísimo. O sea, cambió mi estado porque me gané la lotería. Es una situación compré natural. una finca. O sea, compré una finca, pero la compré con esto y la hice con el mutuo y la pagué en este modo. Ok, es normalísimo. Todos tenemos derecho a progresar en la vida, pero sin recursos del Estado. No podemos hacer las cosas enormes, ¿no? Al mismo tiempo, no tiene que estar, consideramos, actualmente relacionados o en relación directa con candidatos que en este momento sean sospechados de situaciones muy, muy particulares. O sea, si un gobernante, un candidato, una persona que ya ha estado en el Estado, ha hecho determinadas cosas y es sospechado de ciertas cosas, preferiblemente yo quiero candidatos que no tengan nada que ver con esta gente. O sea, tenemos que empezar a cambiar la clase política que existe actualmente en Guatemala. Esta es una idea fundamental, o sea, una idea que demuestra la integridad de la persona y empezamos a meter gente que sea personas, absolutamente. Una de las últimas cosas que habíamos indicado también era que se comprometiera quien quiera hacer este tipo de trabajo a meter su renuncia, absolutamente, en el caso en el cual su estado patrimonial, su estado de limpieza, ¿cómo se puede decir?, de orden cambie. Si viene sospechado, si alguien, o sea, si viene si alguien mintió, se le descubre. O sea, si mintió, se le descubre que no tenía los requisitos, él tiene que haber demitido ya su renuncia a cualquier cargo del Estado público directamente. Es una situación que es necesaria para limpiar el estado del Estado actual. O sea, es una situación importantísima. Y sobre todo autorizar a este movimiento ciudadano que queremos tratar de promover a publicar abierta y libremente lo que esta persona es. Si yo no debo nada, yo no temo nada. Por tanto, yo no tengo por qué esconder si tengo casa, si tengo novia, si tengo carro, si vivo en esto, si aprobé una ley o menos. Uh-huh. Muy bien. ¿Y esto tendrá algún antecedente a nivel mundial? Existen antecedentes muy particulares. Uno de los antecedentes, precedentemente te comentaba, de normativas de movimientos ciudadanos más o menos similares, existe en Italia, existe en España actualmente, que es un movimiento hecho por ciudadanos directamente que se comprometen directamente, no solamente a certificar sus candidatos, sino a tener una injerencia directa con las personas indiferentemente de su partido. O sea, la persona que se candida a un puesto público se compromete con la población con la cual trabaja directamente, hace público su trabajo, hace público su vida, hace público su existencia. O sea, se compromete en movimientos que son movimientos políticos muy importantes. ¿Y han tenido éxito? Sí, en Italia se ha convertido en movimiento político. Nosotros estamos proponiendo un movimiento ciudadano
que es muy diferente, porque de política se ensucia uno, tendría que cambiar primero la política del país para hacer ciertas cosas. Pero es un movimiento ciudadano, el movimiento Cinque Stelle en Italia, en poquísimo tiempo, en muy poco tiempo, llegó casi ya tiene casi el 25% del range de las votaciones en Italia, en los cuales sus candidatos no solamente tienen una cierta honorabilidad muy fuerte, sino que al mismo tiempo tienen un compromiso directo con la población. Muchos de estos han emitido su renuncia antes aún de ser candidatos, o sea, se candidan y dan al movimiento su renuncia en caso de que su integridad como personas, como políticos, cambie. Compromisos extraños como devolver, que tienen algunos diputados del Movimiento 5 Estrellas, en los cuales actualmente se han autoimpuesto un salario mínimo que es basado 2-3 veces el salario mínimo italiano, o sea, no ganan millones, ganan 2 veces. Es decir, ellos vienen y donan el 80%, regresan el 80%. Ellos se ganan 2 veces, 3 veces el salario mínimo italiano. Un salario y digno. lo demás lo regresan. Lo regresan con un cheque al Estado y se lo devuelven al Estado porque ellos no quieren ese dinero. Bien, esto hay que afinarlo obviamente, absolutamente, ¿verdad? Porque en Guatemala las circunstancias son diferentes y a veces pues yo me atrevería a pensar que muy pocos políticos se atreverían a aceptar hacer esto. Realmente yo lo que digo es esto, lo dije precedentemente, lo que nosotros tenemos que cambiar en Guatemala es la clase política. Ahora, que muy pocos políticos en Guatemala no quieran o no deseen hacer cosas de este género, es natural y normal. O no pasen la prueba. No pasarán la prueba, no es importante. La cuestión es que un granito de arena puede empezar a cambiar tantas cosas, una gota de agua, gotita a gotita se cambian las cosas. ¿Y cuál es el siguiente paso ahorita? El siguiente paso es crear un movimiento específico, agruparnos en todos los modos posibles y entender de que fundamentalmente no tenemos que trabajar como movimiento político, pero sí tenemos que trabajar como movimiento civil. O sea, los guatemaltecos tenemos que dejar de callarnos la boca y voltear la cara para otro. ¿Quiénes serían escogidos o quiénes podrían participar en esto? En mi consideración, cualquier persona que llene los 10 requisitos o 11 requisitos, es un tema abierto a discusión. O sea, no es que nosotros tengamos el pan ya servido y sepamos perfectamente bien y la solución absoluta. Pero considero que cualquier ciudadano llena los 10 requisitos fundamentales, tiene derecho a candidarse, tiene derecho a tener una certificación por parte de nosotros ciudadanos que dicen sí, don René Sanchinelli es digno de poder ser candidato. De ahí que se candide con fulano, mengano, sutano, perencejo, como quiera, o sea, ese no es problema. Su quehacer político es personal. Mi elección es personal como ciudadano, pero yo como ciudadano quiero ser y estar seguro de que esa persona que se está candidando, no importa qué partido sea, llene esos requisitos fundamentales de dignidad ciudadana. Bien, muchas gracias amigos. Claudio Gaetani nos ha hecho una interesante descripción de esta propuesta que no es nada nuevo para el resto en Europa, por ejemplo, pero aquí en Guatemala sí es revolucionario. Muy políticamente incorrecta, tal vez. Absolutamente políticamente incorrecta, pero digamos que nunca hemos sido correctos políticamente en determinadas cosas. O sea. Y se refunda solamente lo que no funciona, así que ni modo, Guatemala necesita algún tipo de cambios. Cambiemos, empecemos, unámonos si creen que vale la pena intentarlo. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Estimados amigos, hasta la próxima. Salve.